Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Tribuna Democrática. Los últimos días han sido un tanto agitados en el país. Marchas en diferentes ciudades del Ecuador, manifestando alguna inquietud con relación al lineamiento y conducción del gobierno nacional. En este sentido, el programa de hoy lo vamos a dedicar para saber qué mensaje podemos sacar de las marchas realizadas. Para ello lo hemos invitado al doctor Beethoven Chica, él es asambleísta del partido de gobierno Alianza País, a quien le damos la cordial bienvenida. Sí, muy buenas noches, un abrazo a todos los ecuatorianos. Realmente contento de estar nuevamente en Tribuna Libre. Un gusto saludarles a todos los ecuatorianos. Gracias, doctor Chica. Sectores sociales y sindicales salieron a las calles este jueves próximo pasado a manifestar cierto descontento por las últimas medidas, especialmente en lo que hace relación a las arancelarias. El régimen ha minimizado la presencia en las calles, aduciendo que la protesta no tenía fundamento, pues que las obras están allí y que no hacía falta este tipo de pronunciamiento. ¿Es realmente eso lo que hay que decir? ¿No hay problema en el Ecuador? ¿Todo está una maravilla, doctor? Mire, vemos una desarticulación total de la oposición en el Ecuador, vemos pretexto de absolutamente todo para, de hecho, protestar en el Ecuador. No existe una oposición realmente que tenga mejor propuesta que el del proyecto de la Revolución Ciudadana. Nosotros, para presentarnos a una elección electoral en donde el pueblo tenía que decidir, presentamos un plan de gobierno. Ese plan de gobierno fue aprobado por la mayoría del pueblo ecuatoriano, lo que quiere decir que en democracia, en contienda electoral, ganó el mejor proyecto político, que es el proyecto de la Revolución Ciudadana, tal como lo calificaron la mayoría, lógicamente, de los votantes en elecciones. Y en ese sentido nosotros estamos aplicando única y exclusivamente lo que propusimos como campaña electoral, que es nuestro proyecto de la Revolución Ciudadana. ¿A qué tiende nuestro proyecto de la Revolución Ciudadana? Tiende a dos cosas fundamentales: disminuir la pobreza en el Ecuador y disminuir, lógicamente, las desigualdades en el Ecuador. Bajo esas premisas, nosotros tenemos que ir haciendo ajustes dentro de lo que significa el presupuesto general del Estado para poder lograr de manera precisa, real y efectiva ir incidiendo en mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y por ello nosotros estamos preocupados, por ejemplo, en los servicios básicos insatisfechos como proyecto político. Estamos preocupados todo lo que significa el mejorar el asunto de la economía interna del país para que mejoren las condiciones de las familias ecuatorianas y también, lógicamente, ir derrotando, repito, esos dos elementos fundamentales que debe derrotar todo proyecto político. Ahora, sucede que este proyecto político también coadyuvaron algunos aliados en aquel entonces que hoy no están precisamente con el gobierno. Significa que y ellos han dicho que se ha salido de la línea en la cual ellos impulsaron y al que contribuyeron con sus talentos también a construir esta constitución y este proyecto político. El día de hoy sucede que se han salido de la línea. Mire, hay una frase muy decidora y lo decía Fidel. Decía Fidel: quien no tenga sangre revolucionaria, que no tenga una mente revolucionaria que quiera el cambio y la transformación, no los queremos, no los necesitamos. Nosotros estamos haciendo un cambio y una transformación profunda del país. Eso se demuestra con obras al canto. No estamos inventándonos absolutamente nada. Usted vaya a la Amazonía, existe una gran transformación. Vaya a la sierra norte, a la sierra centro del país, a la sierra sur del país, estamos transformando. Vaya usted a la costa, al litoral ecuatoriano, estamos transformando. Usted se dirige a Galápagos, al Ecuador insular, estamos transformando. Entonces no hay pretexto. Yo veo una desarticulación total, inclusive, de una propuesta de oposición que garantice un mejor gobierno. Ellos tienen que dedicarse primero a armar una propuesta que convenzca a todos los ciudadanos. No nos convence absolutamente nada, porque no saben ni por qué protestan. Si usted ve, unos protestan por el sistema arancelario, otros protestan porque no les gusta el carácter del presidente, otros protestan porque los asambleístas dicen que son borregos, o sea, no hay una situación de fondo que diga: esta es la propuesta de nosotros
de la oposición, señores de la oposición. Esa es la propuesta de nosotros los neoliberales que hoy estamos mezclados con la extrema izquierda, entre comillas, que muchos de ellos inclusive son dirigentes y responden como agentes de la CIA, eso lo sabemos. Entonces, pónganse de acuerdo, ¿son neoliberales? ¿Son extrema derecha la oposición en este país o son extrema izquierda o están juntos como una fanesca, tal como los ha calificado el presidente de la República? Ahora, ¿qué es lo que más molesta al régimen? ¿Que protesten o que no piensen todos como en la revolución ciudadana se piensa? No, nos molesta a los compañeros de la Revolución Ciudadana que quieran entorpecer un proyecto político que está dando respuestas favorables al pueblo ecuatoriano. Eso nos molesta absolutamente a todos los ciudadanos que queremos ese cambio, esa transformación, y que estamos viendo ese cambio, esa transformación. Esto no significa que quieran una tramitación de país unidireccional, es decir, que solo la verdad absoluta está en la revolución ciudadana, en los personajes que hacen la revolución ciudadana, en sus dignatarios, y fuera de ellos no hay verdades. No, primero que articulen una mejor propuesta de país y que entremos al debate, pero no un debate confrontacional, sino un debate de construcción de ideas para ir enrumbando, si se quiere, de mejor manera el país que Ahora, ¿en qué escenario, también ellos desean. ¿En qué escenario sería este debate? En el escenario del respeto, por sobre todas las cosas, en el escenario de disminuir la pobreza en el Ecuador, en el escenario de disminuir las desigualdades en el Ecuador, en el escenario de seguir construyendo las escuelas de milenio que estamos construyendo, en el escenario de seguir construyendo la infraestructura en vialidad que hemos construido como nunca antes en la historia del país, en el escenario de mejorar el sistema de educación en el país como lo estamos haciendo como Revolución Ciudadana, en el escenario de mejorar las condiciones de vida de los agricultores, de los ganaderos, de los artesanos, de los campesinos, como lo estamos haciendo con la Revolución Agraria, con el crédito blando, con la asistencia técnica del Estado. En ese escenario podemos debatir absolutamente todo. Ahora, todo esto pasa cuando hay bonanza económica. Sí, y de esto, hagámosle otro tema. Terminemos con lo de las marchas. El día jueves pudimos ver no solo dirigentes sindicales, también anduvieron amas de casa, vimos jóvenes de la tercera edad que no están de acuerdo cómo se está manejando la economía en el país. Frente a esto, ¿es necesario dar oídos o hay que minimizar totalmente su presencia? Lo que no hay es la debida explicación. Yo veo que hay bastante información y no hay comunicación. Debemos ser buenos comunicadores. Yo creo que eso nos está faltando como proyecto de la Revolución Ciudadana. Tenemos un presidente que comunica, tenemos un presidente que informa y comunica, pero tenemos que ayudarle. Tenemos 100 legisladores que tenemos que estar en los territorios participando activamente en todo lo que significa comunicar. Mire, yo veo mucha desinformación y veía mucha desinformación cuando preguntaban varios medios de comunicación a muchos marchantes en las diferentes marchas que se hicieron en diferentes puntos del país, que no tenían una razón lógica. Decía, estamos marchando contra las salvaguardias, pero ellos no saben que esas salvaguardias, por ejemplo, defienden la producción nacional. Nosotros no queremos productos que producimos en el Ecuador que sean importados, pues tenemos que poner un 45% más de, prácticamente un 45% más de aranceles del valor primigenio de cada importación. ¿Para qué? Para que consuma lo nuestro. ¿Cómo vamos a consumir, por ejemplo, llantas Hancon o llantas importadas de las que sean, teniendo llanta nacional, la General Nacional, que es muy buena llanta? Ahora la pregunta, ¿por qué no se hizo esto antes? Lo que pasa es que las condiciones de la economía mundial no eran tan perjudiciales para el Ecuador. Hoy por hoy hay una crisis mundial, hay una caída del precio del barril de petróleo que afecta, por ejemplo, a los países exportadores de petróleo. Nosotros somos exportadores de petróleo. Y otra cosa, también nosotros, de hecho, tenemos o vivimos con una moneda que no es nuestra. El dólar es una moneda norteamericana, Estados Unidos de América. Que obliga a ciertas condiciones, que obliga, entre ellos una disciplina fiscal bastante austera y severa, ¿no? Y rigurosa sobre todo, o sea, rigurosa en el sentido de que no podemos permitir que salgan nuestros dólares. Si entran importaciones, productos extranjeros al Ecuador, teniendo producción nacional, nuestros dólares al comprar productos extranjeros van hacia el exterior y quedamos sin dólares, sin masa monetaria de dólares dentro del Estado ecuatoriano, y eso es perjudicial porque nos puede traer una crisis económica galopante. De esto vamos a hablar. Terminemos con las marchas. ¿Qué mensaje tiene que quedar para los que marcharon, para los que no saben por qué fueron a marchar, para el gobierno que dice que se comunica pero que no escucha,
Eso dicen los sectores que el día de ayer, el día jueves, así se pronunciaron. ¿Qué lección debemos aprender? Quizá una buena lección podría ser, y un buen ejemplo, lo que se dio en Brasil, una marcha de más de 1 millón de personas, la presidenta de dicho país, de paso, más de 200 millones de habitantes, una de las economías más robustas del mundo, dice, algo está pasando. Si hay marchas, algo está pasando y es necesario escuchar a todos los sectores. ¿Será también bueno ese ejemplo para Ecuador? Mire, yo creo que es necesario, aquí se deja un mensaje claro, es necesario escucharnos todos. De hecho, si bien nosotros dentro de la Asamblea Nacional, dentro de las diferentes comisiones especializadas, escuchamos a todos los sectores, a los que realmente pidan conversar con nosotros los escuchamos. Yo creo que también los ministerios en estos gabinetes itinerantes que hace el presidente alrededor del país, se escucha a todos los sectores. El presidente se reúne como nunca antes en la historia, por ejemplo, se reúne con alcaldes, con juntas parroquiales, se reúne con sectores sociales. Pero los afines al gobierno. Con nosotros no no les hemos necesariamente. visto reunidos, más bien cuando se reúnen los otros sectores, como que se enojan. No necesariamente. Mire, por ejemplo, en el último gabinete en Santa Clara, estuvo ahí un prefecto de la oposición, compartiendo criterio, pidiendo coordinación, de hecho, esbozando sus criterios, sus necesidades. Se escucha a los sectores en el territorio, eso nunca antes en la historia del Ecuador hemos tenido. El presidente, a través de sus ministros, de sus carteras de Estado, escucha a los ciudadanos todos los sábados o los sábados cuando hace gabinete itinerante. Yo veo que los ciudadanos cogen un ticket, cualquier ciudadano, y van y les ponen directamente el problema a cada uno de sus ministros. Entonces es el gobierno que más apertura ha dado en la historia del Ecuador, pero existen personas que se sienten lesionadas. Yo como por ejemplo puedo catalogar las palabras de algún dirigente que en su momento manifestó que ha habido más coordinación en el gobierno de León Febres Cordero. Claro, más coordinación para ellos dirigir a nombre del pueblo indígena, del pueblo indio del Ecuador, dirigir sus prebendas, pues, ¿no? Eso tenían comunicación. Ahora no hay prebendas realmente para los dirigentes, se hace un trabajo con las bases, con los ciudadanos, se ha ciudadanizado la política desde la Revolución Ciudadana y eso les molesta a los dirigentes que siempre estuvieron acostumbrados a comer a nombre de sus bases. Para seguir hablando de esto y temas como las salvaguardias, volvemos enseguida, amables televidentes.